Todo simple no vale. Nacho, Martín, ¿qué tal estáis? Muy bien, muchas ¿Qué tal? gracias. Buenas Hola. tardes. Todo Bu- bien. Bueno, hoy nos acompaña Anastasia Kosenko, experta en temas de análisis internacional sobre América Latina y también pues, la relación que tiene Ucrania con estos países. ¿Qué tal estás, Anastasia? Todo bien. Muchas gracias por su invitación. Pero quería decir algunas palabras sobre la situación en Ucrania de hoy. Y hoy me desperté con el sonido de la sirena. Después empezó la serie de explosiones y esta madrugada Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones. Muchas ciudades ucranianas, Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, especialmente sufrieron graves daños. En Kiev hubo ataques en los distritos de Dnipro y Holosiv y también en nuestra capital, tras los ataques rusos, y ya se conocen 35 heridos y 4 personas murieron. Esta es nuestra realidad de hoy. Pienso si hablar de frente, pienso que debe empezar que ayer nuestro presidente firmó un decreto que inicia la creación de un tipo separado de fuerzas en nuestras fuerzas de defensa. Son las fuerzas de sistemas no tripulados. Pienso que es un evento muy bueno porque, porque los drones pueden hacer nuestro ejército más fuerte. Sí, ah, el ejército ucraniano lleva mucho tiempo utilizando los drones, ¿sí? Pero esa decisión es muy buena y también, como dijeron mis amigos militares que participaron en las batallas en la región de Donbass y ahora siguiendo luchar en dirección del sur, dijeron que los drones son nuestro fuerte, porque nosotros conocemos que Rusia tiene muchos recursos y nosotros debemos buscar otras decisiones para, para lucharse. Y pienso que los drones es muy fuerte, muy buena decisión. Martín, ¿quieres decir algo, Nacho? Sí. Bueno, primero lo diría siempre, ¿no? Nunca debemos olvidar los bombardeos de Rusia, que aunque no son como el año pasado, la campaña de invierno del año pasado, ni como el año anterior, que vamos para el tercer año, digamos, eso hay que tenerlo presente, que aunque parezca que el frente no se mueve, o precisamente porque el frente no se mueve, el recurso que utiliza Rusia es bombardear zonas residenciales en ciudades principales que no tienen nada que ver objetivamente con la guerra. Por decirlo de una manera, la retaguardia civil como castigo. Es un mecanismo que ya se utilizó en la Segunda Guerra Mundial por Hitler contra las ciudades, contra Londres, las ciudades británicas. Y es un poco el mecanismo de terror que desencadena Rusia cuando las cosas no le van bien en el frente. Es la prueba de que no le va bien. Si le fuera bien en lo que es estrictamente la guerra, no necesitaría bombardear civiles en Kiev o en Mykolaiv. Segundo, lo que señalaba sobre los drones. Primero, los drones ya existían antes de la guerra de Ucrania, pero lo que hemos visto en Ucrania ha sido, digamos, la explosión de cómo se utilizan este tipo de tecnologías. Primero, Ucrania, en distintas modalidades, porque los drones pueden ser de reconocimiento, de grandes vehículos de reconocimiento, vehículos casi individuales que pueden utilizar pequeñas unidades. Luego los hemos visto ser utilizados como sistemas de lanzamiento de armas. Los estamos viendo todos los días cómo atacan desde grandes vehículos, tanques rusos, a soldados individuales o posiciones. Y yo estoy de acuerdo en lo que dice ella. Creo que es un gran paso desde el punto de vista militar. Es una cuestión militar. Ya no son soldados de infantería a los que se les da unos drones y operan, sino que son unidades especializadas, como pueden ser la artillería, como pueden ser los tanques, como pueden ser los ingenieros dentro de un ejército. Porque eso es lo que nos ha enseñado esta guerra. Y luego quería también destacar el papel de Zaluzny en todo esto. Porque yo creo que a lo largo de estos 2 años, cualquiera que haya leído un poco lo que él ha ido publicando, que en el fondo no deja de ser
un poco el resumen, fruto de su experiencia, de la experiencia de Ucrania en esta guerra, él ya nos ha ido anticipando esta visión, entre comillas, futurista de la guerra. Porque lo que para nosotros es hasta cierto punto innovador, para los, digamos, militares ucranianos, es su día a día. Y este paso que se ha dado, digamos, desde el punto de vista organizativo, que cada brigada mecanizada tenga un batallón específico para estas cosas, que no va a funcionar como batallón, que se va a desplegar, pero ya gente que se entrena para esto, gente que tiene sus propias vías, gente que al final, si lo pensamos, es una nueva forma de artillería, mucho más precisa, mucho más barata, con sus limitaciones, obviamente. Es decir, es un desarrollo, lo que ya, en el arte de la guerra, por decirlo de manera, pero es un desarrollo que yo me atrevo a comparar con aquellos tiempos, 1916-17, cuando empezaban a aparecer los primeros tanques. También se creó un cuerpo especial de tanques, los británicos fueron los primeros, o incluso un poco antes cuando empezaron a aparecer los primeros aviones, porque tampoco, es decir, los primeros aviones aparecieron hace 120 años sobre los cielos de combate. Y esos pasos que ahora vemos casi iniciales terminarán desarrollándose en una línea, y lo están haciendo los ucranianos, que en este sentido, y hay que reconocerlo así, es fruto de su experiencia y de su habilidad para utilizar los recursos que tienen contra alguien que en principio tiene más recursos. No se puede competir contra un país que tiene más tropas con las mismas armas, echando más gente. No se puede competir con alguien que tiene más tanques echando más tanques. Es decir, la gran habilidad de Ucrania a lo largo de estos 2 años ha sido utilizar los recursos que sí tenía con inteligencia para debilitar al que en principio tenía más recursos. Y yo creo que en estos 2 años los drones han sido no la gran aportación porque ya existían, pero sí la gran revolución en el modo de utilizarlos y en multiplicar su efecto, al punto que estamos viendo a Rusia perder decenas o cientos de elementos de equipo militar todos los días. Y en la gran mayor parte de las ocasiones es vía drones. Lo digo porque no es, lo miramos todos los días. Nacho sigue como yo, todos los que van identificando las pérdidas, y ves todos los días 20 o 30 piezas de equipo militar y la inmensa mayor parte son destruidos por drones. Y aquí, digamos, en Occidente, en esta parte que hablamos mucho y hacemos poco, no nos terminamos de dar cuenta de la importancia que esto tiene. Sí, yo sobre los bombardeos voy a decir que hoy hubo impacto nuevamente, en zonas civiles. No hay un objetivo militar, se sigue con la campaña del terror. La gran novedad de hoy fue que Rusia parece estar utilizando el misil Zircon, que es un misil hipersónico, pero no es la novedad principal. La principal es que por el sitio en que cayó está el objetivo más próximo, que es una central eléctrica, está a 1 kilómetro. Es decir, lo más novedoso que tiene Rusia para lanzar sobre las ciudades ucranianas tiene un error de cálculo de 1 kilómetro. Es imposible usar un aparato así si el objetivo no es una ciudad entera. Esto es importante decirlo, porque no es que están atacando una fábrica militar, una represa, lo tiran sobre una zona sabiendas de cuál es el resultado. Y si los planificadores no lo saben, los políticos hace 2 años que vienen notando que el blanco son las ciudades. Eso por un lado. En segundo lugar, yo no sé, y les pregunto a ustedes, ¿esta división de drones va a incluir drones de las tres armas o es solamente una nueva división de drones sobre el campo de batalla terrestre? Porque para mí es muy importante la diferencia. Por lo que yo leí en el decreto se refiere al ejército. Yo lo leí como tal. Me surge la duda. Yo Es lo como, entendí por las sí, es unidades del como, ejército. es como cuando se independizó la Fuerza Aérea después de la Primera Guerra Mundial, que se dieron cuenta que era un arma que merecía otro tratamiento y otro entrenamiento. Y voy a dar algunos datos que por ahí ayudan. Eh, Hizo una nueva medición a partir de las bajas rusas y midió de nuevo arriba del 80% de las bajas rusas provocadas por drones. Es decir, que hasta que llegue
la nueva munición que prometió Europa, que se supone que va a ser 500.000 de rondas a partir de marzo, eh, al menos Ucrania está encontrando en los drones ese arma que necesitaba para soportar una ofensiva rusa que hoy estamos a 7, empezó el 10 de octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 5 meses de ofensiva, de los cuales desde noviembre que empieza a bajar la ayuda de Estados Unidos y un poco la de Europa, en esa brecha el gran protagonista, y lo acabo de corroborar con los datos y las cifras, empieza a ser el gran protagonista los drones. Los drones están marcando esa diferencia, ese arma que pedía Zaluzny, o por lo menos de transición, hasta que llegue la nueva munición, que lleguen los aviones F-16, las nuevas armas de largo alcance. Entonces, me parece que la historia de los drones se hizo un lugar a fuerza también de necesidad por parte de Ucrania, y con esto cierro. Antes de que empezara, me estoy refiriendo a septiembre del año pasado, los rusos lanzaron una campaña de prensa diciendo que estaban fabricando 50.000 drones por día, al tiempo que Ucrania decía, nuestro objetivo en 2024 va a ser llegar al 1.000.000 de drones. La diferencia en número es mucho mayor a favor de Rusia, y eso es claro. Lo que está marcando la diferencia es la efectividad, tanto en el entrenamiento como en la capacidad para operar junto con otras fuerzas. O sea, de nuevo, el número no es lo importante, lo que importa es la eficacia. Y en ese sentido, Ucrania está yéndose para Occidente y Rusia sigue apostando al número y sigue yendo no hacia el oriente, sino hacia el pasado, a la época soviética. Es que el mundo de los drones es relativamente... Vemos un arma muy sencilla, que lo es, un arma muy barata, que lo es, pero tiene sus complejidades. Pensemos simplemente, algunas fuentes hablan de que se pierden o que Ucrania pierde 4 de cada 5 drones, no alcanzan el objetivo, para empezar. Sigue siendo rentable, lo digo porque puede parecer algo ridículo, pero un arma que cuesta 400 euros, un casco de un soldado, cada casco de un soldado cuesta 300, 400 euros. Estamos hablando de un arma que cuesta lo mismo que el casco de un soldado. Y todos los soldados de todos los ejércitos necesitan un casco. Pero tienen sus ciertas complejidades. Lo digo porque a medida que avanza el proceso, incluso la elección de la banda de emisión, cuando hablamos de en qué frecuencia emiten y en qué frecuencia actúa la guerra electrónica del contrario, hay que pensar que al final son bandas que están en el éter, por decirlo de alguna manera, pero que nadie queda quieto cuando alguien introduce una nueva banda. Yo el otro día estaba viendo drones que ya funcionan en la de 27 megahercios, más alta, pero enseguida van a llegar la parte contraria e introducirá un sistema de bloqueo. A su vez hay que buscar otra onda que tiene que ver con otras cosas que se mueven en el éter, las comunicaciones, los satélites. Es decir, nada es infinito, tampoco las bandas. Esa por la parte de la pura electrónica. Así hablamos de sistemas de comunicación entre el operador y el dron. Los sistemas de alcance, los pesos, las armas que desarrollan. Acordaos cuando empezamos a ver aquellos drones que llevaban una granada con una especie de enganche y se soltaba y caía. Ahora estamos viendo drones que llevan auténticas, como los revólveres, llevan varios, los hay pequeños, los hay enormes, que se llevarían por delante 80 o 100 kilos de peso. Es decir, es un universo que se está abriendo y yo creo que para entenderlo bien, el ejemplo que ponía Nacho es muy bueno. Tenemos que volver un poco a una época de grandes avances en la tecnología militar, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, los aviones que había en 1913 y los que había en 1918. El proceso es infinito, porque en estas es la necesidad, además siempre ocurre igual, es la necesidad la que obliga a desarrollar nuevas armas y más efectivas. Y precisamente el que está más necesitado de esas nuevas armas, que en el fondo no son más que nuevas soluciones, lo que hablaba Zaluzny, necesitamos algo nuevo, es el que más va a desarrollarlo, porque el que está cómodo con lo que tiene, sus tanques, sus cañones, lo que sea, sus aviones, no va a desarrollarlo al mismo tiempo. Entonces, aquí Ucrania siempre ha ido por delante y va a seguir yendo por delante. Y es el que está generando esa pequeña revolución, o no tan pequeña. Lo digo porque los datos los daba Nacho y yo creo que no los tenemos todos.
pero que el 80% de las bajas causadas a Rusia, en material al menos, que es lo más fácil de constatar, provengan de drones, lo dice todo. Porque Ujú. es algo revolucionario al 100% con respecto a otras guerras. Anastasia, ¿quieres decir algo? Sí, sí, puedo, quería ah, acordar con Nacho, me gusta mucho. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad y saber utilizarlos correctamente. Sí, exacto, si hablamos sobre los drones. Sí, y además, yo insisto que es muy importante. A ver, voy a unir un par de cosas. Eh, Aclarémosle a la gente para que entienda que hay muchos tipos de drones, ¿sí? Hay un FPV, que es un dron descartable, que o el operador lo dirige y lo hace chocar contra el objetivo y se ve una sola vez. Hay otros drones que arrojan bombas, es otro tipo de dron, ese dron vuelve, si se puede, recarga las bombas y vuelve a la misión. Hay drones kamikaze que en algunos casos tienen inteligencia, digamos, inteligencia propia, van volando por el campo de batalla y cuando encuentran un objetivo se lanzan en contra del objetivo y lo destruyen o no, pero ese es otro dron. Después hay drones de observación, un poco como en la historia de la aviación, empiezan a aparecer diferentes tipos de aviones y de drones. Y después tenés drones marinos, tenés drones terrestres. Ahora hay drones terrestres, algunos que plantan minas, otros que sacan heridos, otros que son drones suicidas. El otro día vimos un ejemplo, no sé si fue en la zona de Klishchiivka, fue, que voló un puente, o en Stepove, no recuerdo muy bien dónde fue. Y tenés hasta drones que llevan suministros. Todo esto que estamos viendo es producto de la necesidad. La tecnología avanza si avanza por necesidad, porque claro, nosotros tenemos una enfermedad, necesitamos curarnos, imagínense si la supervivencia está en juego, entonces va a avanzar mucho más rápido. Eso es algo que la gente tiene que entender, además de la diversidad de drones. Entonces, estamos hablando de algo que es una revolución, pero insisto en algo, si hay algo que marca la diferencia entre Ucrania y Rusia, no, sería Ucrania y Rusia por este lado de la pantalla está, es que Ucrania está volviéndose occidental y Rusia sigue siendo Rusia. En esta occidentalización va más allá de la guerra. Y un dato más que me parece también muy importante marcarlo, y es que gran parte de la producción de drones hoy se está haciendo en las casas de los ucranianos, mientras que los rusos las fabrican en instalaciones militares o en instalaciones comerciales. Hay una enorme red de ucranianos que fabrican componentes dentro de un sótano, en una habitación, o que se reúnen para fabricar componentes en un taller. Y la disposición ciudadana para poder fabricar estos drones ha sido otra de las cartas que sacó de la manga eh, Ucrania, porque concentrarlas en una fábrica se corría el riesgo de un ataque, pero si vos las dispersás en una enorme cantidad de lugares, en todas las ciudades, entonces eso explica por qué creció tanto y por qué Rusia se ve impedida de neutralizar esta ventaja que logró Ucrania. Sí, no, y otra cosa más. Por ahora el alcance de los drones está entre los 8 y los 20 kilómetros, en algunos casos llegando a 30. Algunos drones han instalado antenas repetidoras, es como cuando uno no le alcanza la señal de Wi-Fi. Bueno, están mandando drones que que replican la señal y les permiten llegar hasta los 30 kilómetros. No llegan a los 45 o 50 kilómetros como la artillería. Hay que también entender que hay un pequeño rango del frente donde todavía no pueden reemplazar del todo a la artillería, pero lo que es en el frente de combate, en la trinchera, hoy están operando ahí. Y nos hemos olvidado también de otro tipo de drones que son los que tienen mayor alcance, que están llegando a los 1200, 1500 kilómetros y son capaces, y esto es otro logro. Recién dijimos que Rusia tiene problemas de puntería. Pobre las mujeres de los... Iba a hacer un chiste sobre los varones y los inodoros, pero no lo voy a hacer. Eh, pero tiene un problema de puntería mientras que Ucrania está pudiendo acertarle a un blanco a más de 1200 kilómetros de distancia.
Repito, hoy Rusia tiene su mejor misil, el Zircon, lo tira un error de 1 kilómetro. Ucrania lanza un dron de bajo costo y le pega a una refinería que está a 1.200 kilómetros. El misil ruso parte, como mucho, de 300 kilómetros. 1.200 contra 300, 1 kilómetro de diferencia, y el otro le acierta a una refinería. No tenemos que dejar de considerar a los drones como un game changer, como les gusta decir a muchos, no solamente en la guerra de Ucrania, sino que para el resto de los conflictos. Vi video pasado y ustedes hablaron sobre la ayuda de Occidente, especialmente Estados Unidos, Europa, pero me interesé y quería hablar sobre la ayuda de América Latina. Y también en ese caso también quería decir que en el enero de ese año en Ucrania fue adaptada la estrategia política para los países latinoamericanos y Ucrania ahora quiere intensificar las relaciones con los países de esa región y me interesa mucho qué piensa sobre... Me interesa mucho la opinión de Nacho, ¿sí? Sobre el impacto de la propaganda rusa en Argentina, ¿sí? Y sobre el nivel de ese impacto y también generalmente en esa región, porque como yo veo desde Ucrania, ese impacto es muy duro, ¿sí? Y me interesa cómo usted piensa sobre eso, porque pienso que puede crecer muchos problemas para Ucrania, para realizar la política de esa región. A ver, el impacto principal fue a partir de la idea de Occidente o de Estados Unidos como enemigo. A partir de ahí, al considerar a Estados Unidos como enemigo, si el enemigo de Estados Unidos es Rusia, entonces Ucrania es enemigo de América Latina. Es un poco el razonamiento que se hizo no solamente en Argentina, sino en América Latina. Pero también ahora se refuerza porque en la medida que los grupos ultraconservadores se identifican con Putin, no solamente a nivel de Rusia, sino también los grupos satélites, me refiero por ejemplo a los seguidores de Trump o los seguidores de todas esas ideas de familia formada por papá, mamá, niños. No es admisible ni ser gay ni ser trans. También que les gusta mucho, y esto atrae mucho apoyo en contra de Ucrania por el favoritismo que atrae Rusia, o la imagen de Putin, de ese gobierno fuerte. En los países con crisis políticas y económicas, la imagen del hombre fuerte siempre seduce mucho, esa imagen del hombre fuerte que toma decisiones, que se enfrenta con Occidente, que es varonil, que es muy varonil, que es violento, que no le tiene miedo a la violencia y que además persigue al disidente. Es como una salida perfecta para los que tienen miedo a la democracia. Esta idealización de Rusia sumada al antioccidentalismo hizo que algunos grupos se sumaran a la propaganda rusa, al menos en las redes. Ahora bien, nunca fue posible organizar una marcha de apoyo a Rusia porque son numerosos y son activos en las redes, pero su número real no es alto, o por lo menos no están movilizados como para armar una marcha a favor de Rusia. Sí hubo en Argentina al menos 3 marchas a favor de Ucrania. Entonces, resumiendo, sí, la propaganda hace efecto, pero mucho más efecto en las redes. En la vida real no tiene tanto efecto, por lo menos no resulta tan movilizador, no llama tanto a la acción como en las redes. De todas maneras, y con esto termino, hay que tener en cuenta que parte de la idea de apoyo a Rusia va a depender mucho en el futuro de esto que dije del apoyo a los conservadores. Si Trump termina de blanquear su apoyo a Putin, por definición, la derecha argentina y la derecha latinoamericana
va a estar mucho más cerca de Putin porque se traslada de Trump a Putin. Con lo cual, si sabemos que la izquierda apoya por antioccidental y por la derecha van a apoyar por ser trumpistas, entonces lo que habría que prever es que disminuya por lo menos un poco el apoyo a Ucrania, al menos en las redes, y que crezca este sentimiento de oposición a la guerra, que es lo que está pidiendo Rusia para poder frenar la ayuda a Ucrania. Al menos También. en cuanto a los líderes, y también en cuanto a los líderes, salvo por Petro o por Petro en Colombia, López Obrador en México y por supuesto el régimen de Maduro en Venezuela, el régimen del castrista en Cuba y los Ortega en Nicaragua. El resto de los países se muestran, o quizás Brasil con el cambio de Lula. Lula se mantiene como más distante, pero el resto de los países, bueno, nos olvidamos de Bolivia. El resto de los países quedan pocos, pero Argentina hoy, no antes, Chile, Perú, Ecuador ahora, y Paraguay y Uruguay se muestran más favorables a Ucrania. En número están equilibrados. En cantidad de población, los gobiernan más países pro-Rusia que favorables a Ucrania. Ya con México y Brasil ya tienen un 60% de la población, con Colombia el 70% y el resto es el 30%, que entre los que está Argentina, Perú y Chile. Nacho, yo creo que en Sudamérica ocurre un fenómeno, y en parte también en España, no, esto no lo diferencio, que hay un cierto reacción antiamericana en sus otras filias. Quiero decir, si Estados Unidos apoya a Ucrania frente a Rusia, hay todo un sector de la propaganda, de la política, un poco del mundo oeste, que se va a poner con Rusia contra Ucrania, pero porque Ucrania está apoyada por Estados Unidos. ¿Ah? Si desarrollamos esta teoría al absurdo, pero si la desarrollamos, podría darse la paradoja de que López Obrador o incluso los Ortega en Nicaragua se apoyen a Ucrania cuando Trump, o si Trump termina llegando a la Casa Blanca por la vía inversa. Es decir, podríamos encontrarnos que esa teórica no se va a dar, porque ni es tan, ni siquiera estamos hablando de hechos, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento muy reactivo en Sudamérica frente al imperio yanqui. Entonces, todo lo que haga el imperio yanqui, bueno, malo, regular, estemos de acuerdo o no, digamos, provoca una especial reacción. Y esa especial reacción, en este caso, entre comillas, lo pagan los ucranianos. Pero que si fuera en otro sitio, si esto estuviera ocurriendo, no sé, en Etiopía, lo pagaría alguien, aquel a quien, digamos, apoya a Estados Unidos, con independencia de ideologías, en fin. En parte también lo vivimos en España. Lo digo que en España se da la paradoja de que hay como tres grandes bloques, tres de apoyo a Rusia, o por lo menos de no apoyo a Ucrania, lo voy a decir de esta manera. Uno es la ultraderecha, digamos, más que traza sus líneas un poco con el franquismo, con el falangismo, un poco con el aislacionismo de la España franquista. Otro, la ultraizquierda, que traza su línea un poco a través del simbolismo de la Plaza Roja de Moscú y trazan ahí un poco la herencia bolchevique y creen que Putin sigue siendo un bolchevique moderno. Y luego hay un tercer elemento, que puede parecer un poco desconcertante, pero que cuadra con esto, que son ciertos elementos independentistas o secesionistas en determinadas regiones españolas. Hablo de los independentistas catalanes, de los herederos de la antigua ETA, que siempre han tenido mucho contacto con las repúblicas secesionistas ucranianas, y elementos, digamos, un poco que enganchan con esta línea del independentismo, que lo que buscan es romper el status quo del país, de España en este caso. Entonces, cualquier aliado les viene bien. Y Putin, que está encantado de apoyar a cualquier elemento, lo mismo en España que en Hungría, lo mismo contra Ucrania que contra Dinamarca. Entonces se juntan estos tres elementos, que un poco como ocurre también en Sudamérica, se hace mucho ruido, pero al final yo creo que la mayor parte de la población, que solemos estar un poco cada uno con sus, pues unos son más de izquierdas, otros más de derechas, unos son más rupturistas, otros más moderados, otros más tradicionales, digamos, el gran bloque
de la población en general, al final estamos un poco con el sentido común y con el respeto a las normas básicas, ¿no? Yo siempre digo que una de las normas más básicas de la vida es respetar las fronteras. No sé, yo no entro en la casa de mi vecino pegando golpes en la puerta. Bueno, pues aquí se ha dado el caso de que hay un país que en 2014 ya entró en parte de la casa del vecino y ahora ha querido quedársela entero. Entonces yo creo que la mayor parte de la gente respondemos un poco a esa sensación, sin Sí, perjuicio de que haya elementos un poco normalmente periféricos en la política, pero que como todo lo periférico, en el sentido de que no son nunca mayorías, son grupos muy ruidosos. Pero bueno, yo sí, creo que no hay que confundir el ruido con el peso real de esos grupos. sí. Y voy a agregar algo que incluye América Latina, pero también España y también Estados Unidos y algunos lugares que uno empieza a conocer. La postura, por lo general, de los grupos contra Ucrania se basa en emociones. Es emoción, no es razón. Esto es importante. Es casi un movimiento religioso, con un dogma, con un centro de poder, un subvaticano, si se quiere, en Moscú, con un papa, si se quiere, en, en el Kremlin, con sus obispos, en este caso podría ser Trump, o podría ser Petro, o podría ser Puigdemont en Cataluña, ¿sí? Tiene sus representantes, pero se basan en un dogma. Ahora, lo difícil de desarmar a estos grupos en un debate es eso, es que uno lo plantea desde la racionalidad, uno dice, como decía Martín, Rusia invadió Ucrania, es el principio básico, está mal. Sí, pero lo que pasa es que los acuerdos de Minsk y la instalación de misiles nucleares de la OTAN, laboratorios secretos con palomas que llevaban virus y que iban a matar a... Entonces te llevan a un campo en donde es emocional, es un eslogan, es un dogma, es como tratar de convencer a una persona que cree que la Tierra es plana. Uno le puede demostrar desde la física, desde la geografía, desde el sentido común, inclusive desde la medicina explicándole que tiene un ataque de psicosis, pero no le vas a cambiar la idea. Y eso es lo que hace más difícil que la gente que pertenece a este grupo, y esto no es una especulación ni es una idea prefabricada, no soportan los datos, no toleran los datos. Si uno les demuestra que hay una mayor cantidad de bajas rusas, se lo demuestra con los números, con los datos, te dicen, eso es propaganda. Pero si vos le decís, lo tuyo es propaganda, te dicen, esta es la verdad. Entonces, es para tratar de entender por qué se arma estos dos bandos. De un lado está la racionalidad, está lo que está bien y lo que está mal en términos ontológicos, si se quiere. Y del otro hay una intención, un gusto, una emoción que no se sostienen los datos, entonces estamos hablando siempre de diferentes idiomas. No sé, Sí, si vos pensás lo mismo que pasa lo mismo en España, pero en América Latina es como, nosotros tenemos un dicho que es como tratar de ordeñar un ladrillo. Vos no podés ordeñar un ladrillo, no vas a hacer un ladrillo. Entonces, a veces es inútil, pero uno le termina hablando a todos los que están escuchando alrededor, porque sabes que al fanático pro invasión no hay forma de convencerlo de la misma manera que no podrías convencer a un fanático religioso que su Dios nunca le puede haber hablado mientras dormía y haberle pedido que vuele, no sé, una estación de tren con 50 personas adentro. No sé si Anastasia, si te parece, si también es lo que nos preguntabas. Anastasia, tú habla, que solo nos estás escuchando, habla lo que quieras, y vale. habla que debería. Sí, yo escucho. Muchas gracias por su respuesta, porque desde Ucrania podemos ver una visión, pero cuando se habla persona de América Latina, sí puede otra visión. Y para mí es muy importante escuchar eso. Pero también, si hablamos sobre América Latina, ahora en Ucrania está discutiendo sobre la posibilidad de organizar una cumbre Ucrania-América Latina. Y en ese caso el protagonismo lo asigna especialmente Argentina.
¿sí? Porque el presidente nuevo, Javier Milei, declaró la ayuda de Ucrania y después del visita del presidente Zelensky en diciembre del año pasado, en nuestros artículos hay una buena tendencia que Ucrania y Argentina pueden intensificar las relaciones en muchos esferas, sí, en político, cultura, económico y otra. Y después dicen que Argentina puede jugar Un rol. hacer el protagonismo para organizar esa cumbre. Sí, y Ujú. también me interesa qué ustedes piensan sobre eso. A ver, Argentina recibió 20.000 ucranianos desde que empezó la invasión y tiene una comunidad de 150.000 previa, o sea, son 170.000. La segunda más grande en América Latina después de la de Brasil. Brasil no puede organizarla porque Lula es favorable a Rusia. De hecho, es el principal comprador de diésel de Rusia. No quiso colaborar con la entrega de artillería cuando le pidió a Estados Unidos que entregara artillería para poder administrarla a favor de Ucrania. Y porque a través de los BRICS, Brasil es el representante de los BRICS en América Latina, con lo cual se sabía que no iba a ayudar. Por lo tanto, si uno va por la cantidad de pobladores, después no hay otros países, ni Perú, ni Colombia, ni, bueno, Venezuela por supuesto que no, ni Chile tienen tanta cantidad de ucranianos, lo cual es lógico, y también porque eh, Milei invitó a la Asunción en diciembre al presidente Zelensky en su primera visita a América Latina, con lo cual hizo un posicionamiento un poco extraño, porque también invitó a Víctor Orbán. Es como que una de sal, no, una de cal y una de arena. En ese sentido, creó las condiciones, pero bueno, sí, hace falta, y además hace falta porque Ucrania tiene que empezar a desarrollar no solamente con América Latina, también con África y también hacia Sí, Asia, con Asia, sí. tiene que empezar a Estra- tener una... Sí, adelante, sí. Sí, esa es la estrategia de los horizontes nuevos. Fue adoptada en el año 2022. Tiene que desarrollar su propia diplomacia, porque no, a largo plazo no puede quedar presa de una dependencia de Europa, porque hasta que entre en la Unión Europea es un país extracomunitario, ni de Estados Unidos, que, como sabemos, si llegara Trump a la Casa Blanca, van a poner un cartel en la puerta que diga Salud Zelensky, tiene el ingreso prohibido, y eso lo sabemos. Entonces, Ucrania tiene que tener tiene que aprovechar ese momento para tener su propia política exterior, y me parece que Argentina es un buen lugar, y además a mí me gusta la idea porque me quedaría cerca y no tendría que viajar. Hemos hablado de las relaciones. Anastasia, ¿nos quieres contar cómo estás viendo el frente de batalla desde allí? Y es un poco, lo digo porque llevamos varias semanas oyendo hablar de Zelensky va a cesar a Zaluzny, hay malas relaciones, pero luego nunca se concreta, pero hay polémicas políticas. Claro, yo reconozco que a mí esa parte de la política no me interesa. Me interesan más los hechos, ¿no? Pero bueno, también está bien un poco saber al menos su opinión o qué datos tiene ella, asumiendo que yo siempre lo he tratado de explicar muchas veces, que por mucho que estén en la misma trinchera, cada uno tiene un puesto distinto, pero que tampoco tienen que ser amigos del alma y estar todo el día abrazado. Yo entiendo que en el curso de una guerra de 2 años, líderes, digamos, con una personalidad tan clara y una voluntad de triunfar tan grande como todos los que dirigen Ucrania, obviamente tienen que producirse siempre, es una condición humana casi, ¿no? Fricciones, discusiones, enfrentamientos, malos entendidos, hasta ahí es la condición humana. Pero bueno, que nos pudiera, aunque sea, alumbrar un poco sobre esa idea. Bien. Sobre la situación, el presidente y también el Valery Zaluzhny, nuestro
ah, nuestro comandante en jefe, sí, para los ucranianos esa situación también no tiene la claridad, ¿sí? Porque nosotros también, también vemos mucha información en los artículos, pero no tenemos las declaraciones oficiales. No tenemos. Y también, ¿qué pienso? Bien, Zelensky en su entrevista para el canal de televisión, pienso que italiano, dijo, y ahora tengo la cita, si hablamos de reinicio de determinados jefes de Estado, no solo de un sector. Y ahora también vemos que no hay claridad, ¿sí? Pienso sobre esa situación que, primero, no me gustaría sacar conclusiones precipitadas hasta que haya una declaración oficial, es primero. También quería decir que muchos ucranianos, la población ucraniana, los militares, ayudan mucho. Nuestro comandante en jefe, Valery Zaluzhny, es una persona que tiene mucha experiencia y no sé, hay ninguna persona que puede tan profesional como Zaluzhny. Y también durante la guerra, cambiar comandante en jefe es un trastorno para la población, ¿sí? Y esa situación es un trastorno para los ucranianos, porque no tenemos la claridad. Y ahora muchos ucranianos esperan cuando hay una declaración oficial sobre eso. Sí, eso es lo que puedo decir de eso. Si hablamos sobre el frente, debo decir que en particular la situación es muy complicada en Avdiivka, es región de Donetsk. Y también si hablamos sobre de la dirección sur, ahora hay las batallas muy duras cerca de Robotino, es la región de Zaporizhia. Tantas noticias, no puedo decir más de eso. En todo el frente, la situación muy complicada y las batallas muy duras. Sí, y tengo una mala noticia. Tengo una mala noticia. El Senado acaba de votar 49-50. Rechazaron el paquete de asistencia para Ucrania e Israel. Así que tiene que volver el proyecto a rehacerse y van a tener que separar la asistencia de la política fronteriza. Ese es el siguiente paso y va a haber que esperar seguramente unos días más o una semana. Pero 49-50 unido Ucrania e Israel sale. Yo cada vez soy más optimista con respecto a la ayuda. Lo digo porque es un juego político interno dentro del Partido Republicano, que es increíble a lo que está llegando, con lo que ha sido el Partido Republicano, a dónde está llegando. Tiene que ver con Trump, tiene que ver con su juego electoral. Primero introdujo el elemento de la inmigración, al final lo va a tener que sacar. Luego ha querido fraccionar la ayuda a Israel, sí, de la ayuda a Ucrania, no, va en paquete, porque además no solo es Ucrania o Israel, es Ucrania, es Israel, es Taiwán y hay muchos más países. Yo creo que esta votación, aunque se haya perdido ahora, 49-50, es el indicio de que esto se va a resolver, porque además no puede salir de otra manera. Es decir, yo creo que incluso dentro del Partido Republicano se están alzando voces, es decir, es que están haciendo el ridículo, no dentro de un determinado país o un Estado. Siempre va a haber en un país tan grande como Estados Unidos líderes ridículos, por decirlo de una manera. Pero claro, es que es la potencia mundial y Estados Unidos no puede dilapidar no solo el apoyo a Ucrania, insisto, es que está dilapidando el apoyo a todo el mundo, porque hay un señor que se presenta a unas primarias que está pendiente de resoluciones judiciales, que se llama Trump y que quiere jugar con la política de inmigración para arramplar votos frente a los demócratas. Lo digo porque es todo tan rocambolesco que llega un momento en que tiene que solventarse. Y la única solución, porque no hay otra, es que pase
la ayuda, porque va todo dentro de un paquete. O sea que, en ese sentido, la pena, y yo eso sí que lo digo porque es una vergüenza, es que estemos discutiendo durante 2 meses estos hechos mientras hay gente que está combatiendo que debería tener hace 2 meses el material con el que se debería haber comprado ese tipo con esa ayuda. Es decir, eso es una vergüenza y pesará sobre la memoria de los Estados Unidos. Fíjate que han apoyado durante 2 años y están dilapidando un crédito que se habían labrado con éxito. Yo siempre digo, el éxito de los Bradleys en Ucrania lo están dilapidando con estos juegos electorales de Trump. ¿Mm? Sí, sí, Estados Unidos no puede escapar a su destino de potencia. Claro, es que es la potencia, no hay otra. Si no, esos 860.000 millones de dólares que gastan en el aparato militar van a perder sentido y el lobby de las empresas, no solamente las que fabrican armas, sino de las que consumen gran parte de ese presupuesto, ¿no? Hay que recordar que hay de empresas de salud hasta empresas de mercenarios, de vestimenta, etcétera, etcétera. Yo creo que es una jugada bastante inverosímil la que está haciendo y por afectar a Biden se va a terminar afectando a sí mismo. Yo creo en el karma contra Putin, perdón, quise decir Trump, aunque no sé si me equivoqué. Bueno, pues lo dicho, chicos, muchas gracias. Y ya como le ha sonado la alarma, pues que Anastasia, te puedes ir cuando quieras, ¿vale? Todo el ánimo del Bueno, mundo. Eso bueno, es. suerte y solidaridad desde acá. ¿Mm? Muchas gracias.